Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Antes de sumergirnos en una historia impresionante que les hará creer en lo imposible, ya saben, ¿verdad? Dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Estoy seguro de que la aventura de hoy les tocará el corazón. El sol ardía en el cielo del interior brasileño cuando Kaique, con solo 7 años, bajó del asiento trasero del coche segurando un paquete de galletas casi vacío. Observó el terreno reseco y, silencioso frente a él, con una verja de alambre oxidado y una puerta de madera podrida que crujía bajo la mano firme del tío Valdemar. «Tío, ¿es aquí el paseo?», preguntó con una mezcla de ingenuidad y desconfianza. No hubo respuesta. Solo el sonido del cerrojo y los pasos secos sobre el pasto quebrado. La tía Lourdes, con la expresión pétrea, ajustó su bolso al hombro y dijo: «Quédate ahí un rato, Kaique. Vamos a buscar una cosa y ya volvemos». La voz no tenía ternura. Kaique aún no conocía el nombre de ese nudo que sentía en el estómago. El portón chirrió al cerrarse y un sonido metálico marcó el encierro. Kaique se dio la vuelta instintivamente, corrió hacia la verja, pero ya estaba asegurada por una cadena gruesa. «Tío, tía», llamó. Nada. Solo el motor alejándose, la nube de polvo borrando las huellas de los neumáticos. El silencio quedó flotando, denso, como si todo el lugar respirara abandono. Se sentó bajo la sombra escasa de un árbol torcido, abrazando las rodillas, mirando el campo alto y seco como un mar inmóvil. El viento movía las hojas, pero ningún sonido humano respondía a su voz débil. El día declinaba. Los pájaros regresaban a sus nidos, pero para Kaique no había regreso. La tarde se desangraba en tonos naranjas cuando el miedo comenzó a pesar más que el hambre. Se levantó, caminó de un lado a otro buscando una salida, una rendija en la cerca, un hueco en el destino. Pero todo estaba cerrado. Todo. Incluso su garganta empezaba a cerrarse con la sed. «¿Puedo ir con ustedes?», había preguntado antes de quedarse solo. Ahora, sin respuesta, solo quedaba esperar. El aire olía a abandono y cada crujido del bosque parecía esconder algo vivo. Kaique se recostó de nuevo, esta vez con el cuerpo pegado al alambre, sintiendo el hierro helado en la espalda. «Tío, estoy aquí». La noche cayó como un telón pesado, sin luna, sin promesas. Solo un coro de grillos rasgando el silencio. Kaique se abrazó a sí mismo, temblando. El suelo era duro, infestado de hormigas. La ropa estaba sucia de tierra, su cara surcada de lágrimas secas. Intentó gritar «¡Socorro!», pero la voz se deshacía en el aire espeso del campo. El miedo se hizo piel. Cualquier sonido podía ser una amenaza. El chillido de una lechuza, el crujido de una rama, el roce de algo grande entre las hojas. Cada vez que parpadeaba, veía sombras moverse en el borde de su visión. El abandono no era solo físico, era un pozo que crecía por dentro. Entonces, en medio de ese abismo de soledad, llegó el sonido. No era el viento, no eran ramas, eran pasos pesados, el crujido de cascos en la tierra seca. Kaique se quedó inmóvil, la respiración suspendida, el corazón golpeando como un tambor en la oscuridad. «Tío», murmuró con la esperanza aún encendida. Pero no, lo que emergió de la maleza no era humano, tampoco era una bestia común, era un caballo, flaco, con el lomo marcado por cicatrices antiguas, una de sus patas arrastrando como una promesa rota. El animal no avanzó más. Se quedó ahí, mirando. Silencio contra silencio. Kaique no corrió, no podía. Solo respiró hondo, porque en los ojos de ese caballo había algo que ya no encontraba en los de nadie más. Una presencia que no exigía nada. El caballo no se movía, pero su mirada hablaba. Kaique, con el cuerpo agotado, el alma rota, murmuró: «¿Viniste por mí?». No esperaba respuesta. El animal dio un paso adelante con esfuerzo, arrastrando la pata trasera herida. Tenía una herida abierta en el pecho, un hilo de sangre aún fresca bajando por su
pelaje sucio. Kaik sintió un temblor en las piernas, no de miedo, sino de algo parecido a la esperanza. El caballo se acercó más, bajó la cabeza y rozó con el hocico la pierna del niño. Luego se tumbó junto a él, sin emitir sonido alguno. El cuerpo flaco del animal se curvó contra el del pequeño. Dos seres abandonados que por alguna razón se encontraban en la misma orilla del olvido. Kaik apoyó la cabeza en el cuello tibio del caballo. No sabía si soñaba, no sabía si sobreviviría esa noche, pero por primera vez, desde que fue dejado allí, no se sintió solo. Permanecieron así, abrazados por el silencio, mientras el bosque guardaba su respiración. Después de un tiempo, el caballo se levantó con esfuerzo, se giró y volvió a mirar al niño. Fue entonces cuando Kaik lo entendió. ¿Quieres que suba?, preguntó. Y aunque las palabras fueron apenas un susurro, el mensaje estaba claro. Con la poca fuerza que le quedaba, trepó sobre el lomo del caballo. El animal, cojeando, comenzó a caminar, internándose en el matorral por un sendero que solo él parecía conocer. No hubo despedidas. Kaik no miró atrás. El abandono ya no importaba. Caminaron por un campo áspero, donde la oscuridad aún pesaba como manta húmeda. Kaik se aferraba al cuello del caballo como si su vida dependiera de ello, y lo hacía. Cada paso parecía un milagro. El caballo, aún herido, no se detenía. Cruzaron ramas, raíces, trozos de cerca rota hasta llegar a un arroyo raso. El agua parecía traída de otro mundo. Allí, el caballo se detuvo. Kaik bajó, se arrodilló en la orilla y bebió como si fuera la última agua del planeta. Lavó su rostro cubierto de polvo y lágrimas secas. Respiró. El caballo también bebió, pero enseguida cayó de lado, exhausto. La herida del pecho sangraba de nuevo. «Aguanta, por favor», suplicó Kaik, arrodillado a su lado. El niño usó su camiseta como vendaje improvisado. La tela se tiñó de rojo. Miró alrededor. Nada. Ni una casa, ni un alma. Árboles mudos. Solo se sentó junto al animal y apoyó la cabeza sobre su costado. «Somos solo nosotros, ¿verdad?», dijo. No hubo respuesta, pero no hacía falta. Durmieron allí, al aire libre, sobre tierra viva y bajo un cielo indiferente. De madrugada, un crujido de ramas los despertó. El caballo se incorporó con un bufido. Alerta. Del otro lado del arroyo, una silueta. Un hombre con un machete en la cintura observaba en silencio. «¿Qué niño es ese?», gritó. Kaik se encogió detrás del caballo. «Lo he perdido», respondió con voz apagada. El hombre cruzó el agua con pasos lentos, desconfiado. El caballo bufó y dio 2 pasos al frente, interponiéndose entre él y Kaik. «Tranquilo, bicho», dijo el hombre, alzando las manos. Kaik, aprovechando la distracción, volvió a montar al caballo. A pesar del temblor en sus piernas, su decisión era firme. Y el caballo, sin más, saltó el arroyo y corrió. Cojeaba, sí, pero avanzaba. El monte se abría a su paso, como si supiera que no debía interponerse. Madrugada los empujaba hacia adelante. Al fondo, una cerca de madera. Una portera se abrió. En la baranda, un anciano con sombrero de paja se adelantó, sorprendido. «¿Qué están haciendo aquí?». El caballo cayó. Kaik también. El niño lloraba. El anciano corrió hacia ellos. Se arrodilló junto al caballo jadeante y miró al niño. «¿Qué les pasó, por el amor de Dios?». Kaik, con los ojos enrojecidos y la voz rota, respondió: «Me dejaron en el monte y él me salvó». El hombre vio la herida de las rasgadas del niño, su piel marcada de tierra y sol. Sin hacer más preguntas, lo alzó en brazos y lo llevó al galpón al lado de la casa. Lo acostó sobre un colchón viejo, le dio agua, pan duro. Después volvió al caballo, le aplicó una pomada casera y le hizo un vendaje improvisado. El animal temblaba, pero no se resistía. «Quédate tranquilo, aquí nadie más los va a herir», prometió. A la mañana siguiente el anciano, Don C.,
entró al galpón temprano. No salgas de aquí por nada, ¿oíste? Hay algo raro en esta historia. No dejaré que te lleven de vuelta a eso. Kaik asintió, abrazado al caballo todo el día. Al anochecer tuvo pesadillas. Lloró en la oscuridad. Don C entró con un plato de comida caliente y lo sentó junto a él. Mi mamá desapareció. Después solo quedaron mis tíos. Gritaban. Me decían que era un peso muerto. El viejo se quedó callado. Nadie desaparece así nomás, hijo. ¿Tienes algo más? Kaik buscó en su bolsillo y sacó un papel sucio y arrugado. Día que me encontré. Don C desplegó el papel. Era una carta escrita a mano. La leyó en silencio. Sus ojos se abrieron. Es una carta de tu madre. Dice que si le pasaba algo, debían protegerte y que tenías derecho a sus tierras. Kaik no comprendía del todo, pero Don C sí. Esos dos te dejaron para morir, para quedarse con lo que era tuyo. En ese instante, el caballo relinchó fuerte, como si la verdad también le doliera. El viejo quedó pensativo. Cerró la puerta por dentro. Vamos a resolver esto, Kaik, pero tiene que ser con cuidado. Esa noche, mientras el niño dormía abrazado al caballo, el viejo fue a buscar a un vecino con contactos en el registro civil. Regresó al amanecer, preocupado, pero decidido. Todo concuerda. La tierra es tuya. Está a tu nombre. No tuvieron tiempo para más. Golpes en la puerta. Valdemar, Lourdes y un policía. «Venimos por el niño», dijo el tío, fingiendo llanto. Don C no se movió. «Vi cómo llegó aquí. Deberían estar presos. Tenemos orden. Si no lo vamos a actuar», respondió el agente. Kaik escuchó todo desde el galpón. «Vinieron por la herencia, no por mí», murmuró. El caballo se agitó. Se acercó a él y Kaik lo abrazó con fuerza. «¿También te quieren llevar a ti?», susurró con los ojos empañados. No iba a permitirlo. Don C alzó la voz. «Tengo una carta escrita de puño y letra de la madre. Dice que si algo le pasaba, el niño y la tierra debían ser protegidos». «Esa carta no vale nada», gritó Lourdes. «Es nuestro sobrino. Lo cuidamos desde que su madre desapareció». «¿Cuidaron?», dijo Kaik desde el fondo. Su voz era firme, dolía. «Me dejaron amarrado para morir. Dijeron que volverían, y no volvieron nunca». El silencio se volvió absoluto. El policía miró al niño flaco, sucio, al caballo herido que lo protegía como un escudo. «¿Es cierto?». Kaik solo asintió. El agente tragó saliva. «Llevaré esto al juez. Por ahora, el niño se queda». Valdemar intentó avanzar, pero Don C sacó un machete de la pared. «Fue necesario». «Inténtalo». Retrocedieron sin argumentos, subieron al coche y desaparecieron en la nube de polvo. Kaik cayó de rodillas. El caballo se acercó y apoyó su hocico en la cabeza del niño. «También te querían llevar, ¿verdad? Pero te quedaste». Don C se sentó a su lado. «Esto aún no termina, Kaik, pero ahora ellos saben que no estás solo». Al día siguiente, una mujer llegó a la casa. Tenía mirada firme, voz suave. «Soy Julia, trabajadora social. El delegado me avisó. Vine a hablar con el niño». Kaik salió con el caballo a su lado. Asintió. «¿Puedes contarme lo que pasó?». «Sin miedo. Estoy aquí para escucharte». Kaik respiró hondo y lo contó todo. El abandono, los gritos, el hambre, la carta de su madre, la herida del caballo, la noche en el bosque, la huida. Julia anotaba. A veces secaba los ojos en silencio. «Este caballo es mi amigo. Me salvó. Si no fuera por él, yo estaría muerto». Don C le entregó la carta. Julia la leyó, guardó en un sobre y asintió. «Tu madre confiaba en que aparecería. Usted hizo más que eso». Esa misma tarde fue al juez, solicitó protección, suspensión de la custodia y presentó la carta, los testimonios. Mientras tanto, Kaik y el caballo fueron llevados a la ciudad bajo custodia. El animal, sin embargo, empeoraba. «Está temblando», dijo Kaik desesperado, sosteniéndole el hocico en el corral de emergencia. El veterinario llegó, revisó la pierna herida
la deshidratación, las cicatrices. Si no lo tratamos ya, no resistirá. Kaik se senta, arrodilló a su lado. Por favor, sálvalo. No me dejó ni cuando más lo necesité. El veterinario comenzó el tratamiento de inmediato. Sueros, medicamentos, antibióticos. Julia regresó con noticias. El juez aceptó. Te quedarás con Don C. Tus tíos serán investigados. Si la justicia actúa, nunca más se acercarán. Kaik sonrió por primera vez, pero enseguida miró al caballo. Y él se quedará. Y ahora hay más personas para cuidarlos. Esa noche durmieron juntos en el galpón de la ciudad. Kaik, con el brazo sobre el cuello del caballo, y la esperanza aún frágil anidando en su pecho. 2 días después, el caballo apenas podía levantarse. «Está muriendo, ¿verdad?» «Lo estamos intentando, hijo, pero sufrió mucho». Kaik acarició su rostro llorando. «No te vayas ahora, estamos a punto de salir de esto». La historia ya era conocida en el pueblo. Una colecta se organizó. Donaciones llegaron, medicamentos, mantas, comida. El pueblo se conmovió. Don C. llevó a Kaik a ver el corral. Julia los esperaba con un sobre grueso. El juez pidió urgencia. Está todo en orden. La herencia de tu madre, la tierra, la casa, ahora es oficialmente tuya. Nadie podrá tocarla. Kaik no dijo nada. Solo miró al caballo como si quisiera susurrarle la noticia. Se arrodilló a su lado. ¿Oíste? Ganamos. Puedes descansar si quieres, pero si puedes, quédate un poco más. A la mañana siguiente, el caballo abrió los ojos. Comió un poco. Se levantó con dificultad. El veterinario sonrió. Kaik está reaccionando. Y lo abrazó. Sabía que eras fuerte. El caballo dio un paso, luego otro. Cojeando, sí, pero caminaba. La noticia se esparció como fuego entre los campos. El caballo que había salvado a un niño volvía a caminar. La plaza se llenó de curiosos. En la tienda, en los balcones, todos querían ver al animal que desafió el abandono. Kaik caminaba junto a él, firme pero con los ojos aún húmedos. El caballo relinchó leve y la gente aplaudió. Ya no era un simple animal, era un símbolo. Y quienes antes ignoraban al niño, ahora lo miraban con respeto. Nadie preguntaba por los tíos, ya eran historia. Lo que importaba era ese milagro silencioso, esa conexión que no necesitaba palabras. Un niño que fue salvado por un caballo y decidió no dejar a nadie atrás. La justicia no tardó. Julia fue a la delegación y confirmó. Valdemar y Lourdes serían llamados a declarar. El Ministerio Público preparaba cargos por abandono y fraude. Mientras tanto, Kaik y Don C. volvieron a la casa de su madre. Años de polvo, de puertas cerradas, de ventanas rotas, pero seguía en pie. El galpón aún estaba detrás, el corral caído, la tierra reseca. Kaik entró con el caballo al lado. «Aquí era donde mamá plantaba sus cosas», dijo señalando un rincón. Don C. puso la mano en su hombro. «Y ahora es donde vas a empezar de nuevo». El niño respiró hondo. Allí, donde casi le quitaron todo, comenzaría a reconstruir. No pasó mucho tiempo para que la ayuda llegara. Julia trajo un colchón nuevo, una canasta básica, remedios para el caballo. Vecinos que antes ni saludaban aparecieron con herramientas, cubetas, una lona para el techo. El caballo comenzó a ganar peso, su mirada más viva. Por las mañanas acompañaba a Kaik al jardín. Por las tardes se echaba en la sombra. Cada noche el niño se sentaba a su lado y le contaba el día. «Hoy ganamos un saco de ración. Mañana intentaré plantar zanahoria». El caballo escuchaba en silencio. Como siempre, era más que compañía. Era raíz. La herida en el pecho sanaba despacio, pero el vínculo era ya indestructible. Una tarde, un coche se detuvo en el portón. Era la promotora del caso. Traía papeles oficiales. Kaik ahora tiene guarda definitiva con Don C. Está bajo protección judicial. Sus tíos no pueden acercarse. El niño asintió. No sonrió, solo miró al caballo. La justicia también es para él.
Él es más que un caballo, es mi familia. La promotora se agachó y acarició al animal. No conozco muchas historias como esta, pero esta la voy a guardar para siempre. Días después, llegó un equipo veterinario de una ONG de la capital. Habían oído del caso. Trajeron equipos, hicieron exámenes, radiografías, análisis. Este animal vivió mucho sufrimiento, pero puede vivir muchos años más. Kike escuchaba atento. ¿Va a poder caminar sin cojear?, preguntó. La veterinaria dudó. Tal vez no, pero va a correr, jugar, vivir sin dolor, y eso ya es mucho. Pocos días después, el juez quiso escuchar al niño en persona. Kike fue con Don C., Julia Fiscales y Lozano. Kike, dime, ¿qué es lo que quieres ahora?, preguntó el juez. El niño pensó un momento y respondió: quiero quedarme con mi caballo y quiero cuidar de los animales que nadie quiere. El juez sonrió, firmó los papeles y estampó el sello. Entonces está hecho. Que tengas paz, niño. Te la mereces. En la salida, Kike solo dijo una cosa a los reporteros: el que me salvó ni siquiera habla, y señaló al caballo que lo esperaba bajo el árbol. El regreso fue silencioso. Don C., con los ojos llenos, solo dijo: ahora empieza otra vida. Y eso hicieron. Kike transformó el terreno en un pequeño refugio. Recibieron donaciones, construyeron un cercado mayor, una cubierta simple. Pronto llegó el primero, un perro viejo, ciego de un ojo. Luego, un gato sin una pata. Después, una gallina coja. Todos hallaban allí un pedazo de mundo. El caballo, ahora más fuerte, caminaba entre ellos como un patriarca silencioso. Se había convertido en el líder natural de aquella nueva familia. Kike pasó a ser conocido como el niño de los bichos. No le molestaba, lo llenaba de orgullo. Un día, sentado en el galpón, Kike miró al caballo. Vencimos. Yo me quedé, tú también, y ahora hay más viniendo. El animal soltó un relincho suave, como si entendiera cada palabra. Allí, en esa tierra que un día fue abandono, ahora nacía algo nuevo. Un hogar donde ningún animal sería dejado a morir, donde ninguna infancia sería olvidada, donde la tristeza se convertía en raíz. 2 años pasaron. Kike tenía 9. Había crecido, pero mantenía la misma mirada seria de quien vio demasiado. El refugio era ahora conocido como el refugio de los olvidados. Allí vivían 10 perros, 5 gatos, 2 gallinas, un chivo sin oreja y el caballo. Cada mes, Julia volvía con estudiantes, voluntarios, periodistas. El refugio recibía mantas, comida, medicinas. ¿Es aquí donde un caballo salvó a un niño?, preguntaban. Kike siempre respondía: es aquí donde un niño nunca más dejó a nadie ser abandonado. Más viejo, cuidaba la huerta con ayuda de vecinos. La tierra seca ahora daba papas, maíz, mandioca, todo se aprovechaba. Un día, una mujer apareció en la puerta, ropa sencilla, una bolsa en la mano. Miró al caballo de lejos y lloró. ¿Eres tú, Kike? Sí, respondió él. Era la hermana de su madre. Había vivido lejos. Solo supo de la historia por el diario de la capital. Intenté volver, pero tus tíos dijeron que habías muerto. Le entregó una foto vieja de su madre, joven, con una gran sonrisa. Kike la sostuvo con cuidado. Te pareces a ella. Tienes sus ojos. La mujer pidió perdón. Contó cómo fue engañada. Dijo que solo quería conocer a su sobrino. Kike no respondió en ese momento, pero al final del día la llamó. ¿Quieres quedarte a ayudar con la comida de los bichos? Ella sonrió y se quedó. Meses después, vivía en un cuartito del fondo, ayudando en lo que podía. Nunca intentó ocupar ningún lugar. Solo servía con cariño. Mientras tanto, el proceso contra los tíos seguía su curso. Valdemar y Lourdes fueron condenados por abandono, maltrato, intento de fraude y falsificación. 5 años. Parte de la pena fue convertida en servicios comunitarios, pero el pueblo ya no los miraba igual. Nadie más quiso saber de ellos. Cuando Kike supo de la sentencia, solo dijo: está pagado.
Al final de ese año, Julia organizó una ceremonia sencilla. El refugio era oficialmente reconocido como proyecto social. El gobierno local liberó recursos para su expansión. Kayk fue nombrado responsable legal, con Don C como tutor hasta su mayoría. Tomó el micrófono con timidez. Aquí nadie más será desechado, ni bicho ni gente. Gracias. El auditorio aplaudió de pie. Días después, un grupo de niños de un albergue vecino vino a conocer el refugio. Kayk los recibió uno por uno, les mostró los espacios, los animales, los llevó hasta el galpón donde todo comenzó. Se detuvo junto al caballo, ahora con pelaje brillante y ojos atentos. «Este fue quien me salvó», una niña preguntó. «¿Cómo se llama?» Kayk pensó un segundo. «Nunca le puse nombre, pero si tuviera uno, sería Hermano». La niña sonrió. «Bonito nombre». Al mes siguiente, un canal de televisión llegó. Grabaron con drones, hicieron entrevistas. El niño y el caballo que transformaron el dolor en refugio, decía la noticia. El video se volvió viral. Cartas, mensajes, donaciones llegaron de todo el país. Con el dinero, Kayk construyó nuevos cercados, compró materiales, amplió la sede. En una de las paredes de madera colgó un «Aquí nadie más será olvidado». Un día llegó un camión de rescate con 4 caballos abandonados. Uno estaba mucho peor. Kayk no dudó. Recibió a los 4, llamó al veterinario. 3 se recuperaron pronto. El 4 luchaba por vivir. Esa madrugada Kayk se despertó con un ruido en el establo. Era Hermano. Estaba de pie junto al nuevo caballo caído, apoyando su hocico sobre su cuello. Pasó la noche allí, sin moverse. Al amanecer, el nuevo caballo movió la cabeza. Kayk lo vio y dijo: «Hasta en eso me enseñas». Pasaron los años. El refugio se volvió un punto de referencia. Escuelas, turistas, voluntarios. Pero Kayk nunca buscó fama. Un periodista le preguntó: «¿Qué le dirías a quien te abandonó? Que sobreviví y que por culpa de ellos hoy salvo vidas». Hermano, ya viejo, seguía caminando lento, pero siempre detrás de Kayk. Una tarde, el joven escribió algo y lo colgó en el galpón. «El dolor me trajo aquí, el amor me hizo quedarme y un caballo me mostró que la familia no siempre es de sangre». En los últimos días de vida de Hermano, Kayk estuvo siempre cerca. Dormía a su lado, como antes, en el primer galpón. Una mañana, el caballo se fue, en silencio, acostado, en paz. Kayk despertó y lo supo de inmediato. No lloró allí, solo bajó la cabeza, lo acarició una vez más. Cavó él mismo la tumba. Sobre la tierra colocó un pedazo de madera. «Aquí descansa el caballo que salvó el mundo de un niño». Ese día, la ciudad se detuvo. Vinieron niños, adultos, ancianos, trajeron flores, fotos, hicieron silencio. Julia dijo: «Su historia no termina aquí, vive en lo que construiste». Kayk solo respondió: «Él me dio todo, ahora es mi turno de continuar». Y continuó. El refugio creció, recibió nombre oficial, Instituto Hermano. Hoy Kayk tiene 19 años. Cuida de más de 150 animales. Ya salvó perros de inundaciones, caballos maltratados, gatos quemados, chivos mutilados. Todo comenzó con un niño amarrado en el monte y un caballo herido que eligió quedarse. Kayk siempre dice lo mismo cuando le preguntan: «Yo solo estaba ahí y él apareció». No todos los héroes tienen capa. A veces tienen el lomo marcado, un casco lastimado y ojos que ya han visto demasiado. Era imposible caminar por la ciudad sin oír hablar del Instituto Hermano. Allí, en esa franja de tierra donde antes reinaba el olvido, ahora había vida en todas sus formas. Y no solo animales. Kayk acogía también historias. Niños con pasados dolorosos venían a aprender. Adultos que, una vez miraron hacia otro lado, ahora donaban lo que podían. Cada día alguien nuevo llegaba, alguien que había sido tocado por la historia. Pero Kayk no buscaba fama,
Su rutina seguía siendo la misma: alimentar, limpiar, escuchar, curar. Hermano, ya viejo, seguía siendo el guía silencioso, respetado por todos, como un patriarca de 4 patas. Una mañana llegó una carta del Ministerio de Bienestar Animal. El refugio había sido elegido como modelo nacional de acogida. Kaik fue invitado a dar una charla en la capital. Se negó al principio. No quería dejar a hermano, pero Don C lo convenció. Tu historia puede inspirar a muchos, y él estará bien. El viaje fue corto, pero dejó huella. Al volver, lo esperaba un grupo de voluntarios nuevos. También estaba Julia, emocionada. Has logrado más que muchas instituciones con recursos, porque lo hiciste con el corazón. Esa noche, Kaik se sentó al lado de hermano, como tantas veces. ¿Viste? Vinieron más. Todo esto por ti. El caballo ladeó la cabeza como si respondiera. En esos silencios compartidos había una comprensión profunda, antigua, que no necesitaba palabras. Al día siguiente, una escuela rural trajo a 30 niños. Kaik los guió entre jaulas, corrales, canastos de alimento. Les enseñó cómo curar heridas, cómo respetar el ritmo de cada animal. Al final, se sentaron en ronda frente al galpón. Todo empezó aquí, dijo. Y con él, apuntó a hermano que descansaba a la sombra. Una niña preguntó, ¿cómo sabías que podías confiar en él? Kaik pensó un segundo. Porque no me pidió nada, solo se quedó. Esa tarde, recibió una visita inesperada. Era un anciano de otra ciudad. Había visto la historia por televisión. Llevaba una yegua ciega, abandonada por sus dueños. Solo pensé que aquí tendría una oportunidad. Kaik la aceptó sin dudar. Hermano se acercó, olfateó suavemente al nuevo huésped y luego se tumbó a su lado. La yegua pareció encontrar calma. Él siempre sabe cómo acoger, dijo Kaik. Él no es un caballo anciano cualquiera. No, murmuró el joven. Él es mi raíz. Esa noche Kaik escribió en su cuaderno. Cuando el mundo me soltó, él se ató a mí. Poco después recibió un llamado del juez. Había una nueva propuesta: integrar oficialmente el refugio al sistema municipal de protección animal. Significaba recursos, pero también más responsabilidad. Kaik no dudó. Lo acepto, pero con una condición: que nadie olvide cómo empezó. Y mandó grabar una placa de bronce del instituto que se colocó en Aquí un caballo herido salvó a un niño olvidado, y juntos salvaron el mundo de muchos otros. Los ojos de quienes leían esa inscripción se humedecían. Era más que una frase, era un legado. Los años seguían pasando. Kaik ahora dirigía un equipo con veterinarios, voluntarios y jóvenes aprendices. El Instituto Hermano se expandía. Cabañas de acogida, una pequeña clínica, zonas de recreación para los animales. Todo construido con manos amigas, donaciones, solidaridad. Hermano, aunque más frágil, seguía presente. Su andar lento era seguido con respeto por perros, gatos y caballos más jóvenes. Era como un sabio antiguo. Kaik nunca se apartaba mucho. Siempre dormía en un rincón del galpón donde todo comenzó. Era su promesa silenciosa de no olvidar. Un día, al final del invierno, hermano no se levantó. Respiraba con dificultad. Kaik se tumbó a su lado como aquel niño de 7 años que encontró refugio en su lomo. Le habló en voz baja. Si quieres irte, está bien, pero si puedes quedarte un poco más. El caballo movió una oreja, luego cerró los ojos. Kaik sintió que el silencio era definitivo. No hubo gritos, solo lágrimas silenciosas y una ternura inmensa. Cavó con sus propias manos como cuando era niño y escribió otra vez en madera: aquí descansa el caballo que salvó el mundo de un niño. La ciudad entera se movilizó. El funeral fue simbólico, pero masivo. Llegaron de todas partes. Llevaban flores, cartas, dibujos de niños, cruces de ramas. Julia habló. Don C lloró. Kaik se mantuvo firme. Él no se fue.
vive en cada animal que salvamos, en cada niño que vuelve a sonreír. Desde ese día, el lugar donde enterraron a Hermano se convirtió en un punto de encuentro, un santuario. Muchos dejaban ahí promesas, peticiones, agradecimientos, porque en Hermano no veían solo a un caballo, veían a la bondad en su forma más pura, al alma que eligió quedarse cuando todos se habían ido. La rutina siguió, el instituto no paraba, nuevas historias llegaban, más animales, más rescates, pero todo tenía una raíz, y Kaik nunca lo olvidó. Cada año, en el aniversario del encuentro, escribía una carta y la enterraba junto a Hermano. Cartas que decían, gracias por no huir, por haberme visto. Un día, llegó una periodista para hacer un documental. Le preguntó, ¿qué crees que vio ese caballo en ti? Kaik tardó en responder. Luego dijo, tal vez se vio a él mismo, alguien roto, solo, que solo necesitaba que alguien no se fuera. La periodista cerró su libreta. No necesitaba más. La historia estaba completa. Era una de esas que no necesitan adornos, porque ya es milagro en sí. Kaik se despidió con una sonrisa suave. Luego volvió a sus tareas. Un gato con pata quebrada, un burro rescatado, un loro sin alas. Cada uno tenía nombre, cada uno tenía historia, y todos sabían que allí nadie más sería olvidado. El cartel de entrada, ya gastado por el sol, seguía firme. Aquí nadie más será olvidado. Y aunque Hermano ya no caminaba entre ellos, su presencia seguía viva en cada rincón. 2 años después de la partida de Hermano, el instituto acogía ya a más de 150 animales. Kaik, con 19 años, era un joven sereno, fuerte, con la mirada aún de niño. La misma que miró a un caballo por primera vez y encontró en él algo que el mundo había negado, permanencia. Un día, recibió una carta del presidente de una ONG internacional. Querían replicar el modelo del Instituto Hermano en otros países. Le ofrecieron becas, viajes, expansión. Kaik agradeció, pero dijo que lo pensaría. No quería irse aún. Mi raíz está aquí, dijo mirando hacia el viejo galpón. Ese mismo día, un niño llegó acompañado de una trabajadora social. Tenía 6 años, estaba mudo desde hacía semanas. Había sufrido maltrato. Kaik lo recibió en silencio, le mostró los animales, lo llevó hasta el rincón donde descansaba Hermano. No dijo nada, solo se sentó a su lado. El niño también, y por primera vez en días, el pequeño acarició a un perro. Luego, con voz tenue, murmuró, ¿cómo se llama? Kaik respondió, Hermano. El niño sonrió, no hacía falta más. En ese gesto la historia se repetía. El lazo invisible volvía a tejerse. El refugio seguía cumpliendo su propósito. Una semana después, Kaik organizó una jornada abierta. Familias, estudiantes, ancianos, todos vinieron. En una gran pizarra escribió, ¿quién fue tu hermano? La gente escribió nombres. Una abuela, un maestro, un vecino, un perro. El tablero se llenó. Kaik agregó el último, un caballo herido que me eligió. Ese día entendieron que Hermano era más que un animal, era un símbolo, una decisión, la de quedarse, la de amar sin condición. Al caer la tarde, Kaik caminó solo hasta la tumba, dejó una flor y susurró, lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Esa noche, sentado bajo el mismo árbol donde Hermano solía esperarlo, Kaik miró las estrellas. Don C se sentó a su lado. Todo esto que creaste vino de tu dolor, pero floreció con tu amor. Kaik asintió. ¿Y por qué? Él no se fue. El anciano se quedó callado un momento. A veces, el mayor milagro no es que alguien venga a salvarnos, es que alguien decida quedarse. Kaik no dijo nada. Solo miró el cielo y supo que Hermano seguía ahí, en cada estrella, en cada historia que nacía en ese refugio. Y así, en medio del campo que un día fue abandono, se alzaba un lugar donde el olvido no tenía cabida, donde el amor no tenía límites, donde un niño salvado por un caballo salvaba ahora al mundo,
uno por uno. Porque, como decía la placa junto al portón, a veces los héroes no tienen capa, tienen lomo herido, cascos rotos y ojos que ya han visto demasiado, y aún así eligen quedarse.